David. Alejandro, muy buenos días. Muy bien. ¿Ya está listo para el mandato de David? Ya, van a hacer el acto, el evento formal. Tengo entendido que eso es hoy. Esa cuestión protocolaria que todos los gobiernos siempre esperan, ¿no? Lo que son los arranques y las que el ciudadano se joda, ¿no? Después del viernes un caos vial en la Zabaleta y no han podido iniciar porque los señores no andan en su agenda. Pero ¿cómo estás, David? Escucho. Bien, Alejandro, como todas las semanas aquí, con el gusto de venir a compartir algunas reflexiones con el público de Al Portador. Y pues como ya lo habíamos incluso previsto precisamente en estos micrófonos, sin lugar a dudas, una vez que terminara la parte formal, digamos, del proceso electoral, pues la atención pública nacional iba a dirigir su atención a un tema que prácticamente es el que ha marcado en los últimos meses pues todo lo que es la línea de actuar fundamentalmente del gobierno federal. Incluso hay algunos analistas políticos, Alejandro, que hablan de que el escenario que vivimos en prácticamente más de la mitad de los estados del país en este proceso electoral y sobre todo la conducta del gobierno federal con respecto a estas elecciones, el haber dejado prácticamente manga ancha a cada uno de los gobernadores a que se despacharan, porque así hay que decirlo, a que se pudieran despachar en sus entidades en el proceso electoral, tiene que ver con el interés de Enrique Peña Nieto de sacar adelante sus propuestas de reformas estructurales, fundamentalmente las que están por empezarse a discutir, la reforma energética y la reforma hacendaria. Muchos hablan de que pues toda esta situación de abandono de las huestes priistas que se vio en distintos lugares y que nosotros pues de alguna manera vimos aquí en Puebla, pues no fue obra de la casualidad, sino que fue totalmente con premeditación, con toda una planeación, en el sentido de poder tener a los distintos actores que hoy están participando en el famoso Pacto por México, pues bueno, en condiciones de poder continuar en el mismo y sobre todo de estar en disposición de respaldar precisamente estas propuestas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ya? Pues obviamente que previo a lo que va a ser ya el periodo ordinario de sesiones del mes de septiembre, pues empiezan a fijar los posicionamientos con respecto a las características que va a tener esta propuesta. Y es evidente, como ya lo decía Alejandro, que más allá de que el PRI y el PAN se puedan pelear por una presidencia municipal, más allá de que el PRI y el PAN se puedan pelear a veces por diputaciones o hasta por gubernaturas, en esencia coinciden a estas alturas ya en muchas de lo que son las concepciones de lo que debe ser la forma de gobernar en este país, en muchas de las concepciones que tienen que ver con cuál es el modelo económico a seguir aplicando, y en esa parte no hay realmente mayores diferencias. Y tan es así que acabamos de ver como hace unos días el propio presidente nacional del PAN acaba de presentar de manera pública pues por lo menos lo que es su visión de lo que debe de ser la próxima reforma energética, en donde pues coincide totalmente con esta visión neoliberal de privatizar lo que es la renta petrolera de nuestro país. Alejandro, hay que tener muy claro que muchas veces los gobiernos neoliberales no les gusta que les digan que pretenden privatizar los bienes nacionales, y ellos hablan de que por supuesto que con los nacionalistas que son no van a entregar ni un solo tornillo de nuestra gran empresa nacional que es Petróleos Mexicanos, que no tienen la más mínima intención de vender un solo tubo de Pemex, ni una sola refinería, ni una sola instalación, ni uno solo de los ductos, que ellos lo que quieren es abrir al capital privado al revés, que traigan inversión,
y que modernicen precisamente nuestra industria. Hay que ser muy claros en eso, Alejandro. Es evidente que no es que quieran vender ni un solo tubo ni un solo tornillo. Lo que quieren en los hechos es entregar a manos privadas, y en ese sentido fundamentalmente extranjeras, lo que son las utilidades, lo que se denomina como la renta petrolera, gran porcentaje de las utilidades precisamente a manos privadas. Y en ese sentido sí van a generar un desequilibrio en los recursos con los que cuenta el país para poder estar financiando pues todo lo que es su desarrollo. No podemos perder de vista que a estas alturas, hoy en día, nuestro país depende en 40% de su presupuesto precisamente de los recursos petroleros, Alejandro. Entonces, ahí es donde está el fondo del asunto. Si le quitamos a nuestro país el porcentaje que tú quieras, de ese 40% que el petróleo le aporta para su desarrollo, obviamente va a haber un déficit de recursos que los neoliberales, muy sesudamente, han decidido que lo van a reponer a partir de la otra reforma, la reforma hacendaria y fiscal, en donde lo que pretenden es incorporar la aplicación del IVA en alimentos y medicinas generalizados a la población, y que sea el pueblo el que realmente venga a subsanar ese déficit de recursos. Cuando el problema de Pemex es que durante muchos años ha sido saqueado por un sindicato, por un grupo político en el poder, y que hoy no puede haber una reforma si antes no solamente no hay una limpia desde el punto de vista político sindical, sino que hay sanciones y se mete a la cárcel a quienes siguen medrando de lo que genera Pemex. Acuérdate que hace unos meses, cuando se discutió la reforma laboral, y se hablaba de incorporar toda una serie de aspectos de transparencia para la vida sindical, el que le dio marcha para atrás fue el mismo PRI. ¿Va para atrás, papá? No. Entonces, obviamente, pues esta es una situación que en muchos sentidos vuelve a poner en una etapa de alerta crítica a nuestro país, porque estamos hablando de que se puedan consumar las pretensiones de las grandes transnacionales desde el mismo día que ellos tuvieron, desde el mismo día que nuestro petróleo fue nacionalizado, Alejandro. Esta pretensión la han tenido durante todas estas décadas, han estado insistiendo por diversas vías, y la verdad es que sí se puede poner en juego, no nada más, digamos, en términos declarativos, lo que es la soberanía nacional, este concepto a veces tan abstracto, sino que en verdad el entregar nuevamente a estas grandes empresas extranjeras nuestros principios, la renta petrolera, que es decir, los recursos de nuestro principal recurso energético, sí puede significar verdaderamente hipotecar a nuestro país para las futuras generaciones, y sobre todo claudicar en que México pueda seguirse desarrollando como una nación independiente. De esas magnitudes, Alejandro, y por eso, como en el 2008, habemos muchos mexicanos que no estamos dispuestos a permitirlo, y que vamos a estar trabajando y organizándonos para esto, Alejandro. Pues David Méndez, gracias por estar esta mañana. Igualmente, Alejandro. Nos vemos la próxima. ¿Te vas de vacaciones? Por supuesto que sí. No, todavía la semana que viene. Pues ya estás. Por aquí estaremos. Gracias. Bien contentos de que viene David la próxima semana.